Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro encuentro diario con la salud, su médico en casa. Aquí estamos todos los días para acompañarlos con esa información que nos interesa saber sobre diferentes patologías o enfermedades que son de gran consulta en la población. De lunes a viernes en este horario 6 y 5 de la tarde, con repetición también de lunes a viernes a las 5 de la mañana. Así que saludo especial para quienes están con nosotros, esos televidentes madrugadores que nos acompañan todos los días. Hoy vamos a hablar de un tema que seguramente les va a ser común. No sé si han escuchado hablar de las infecciones quirúrgicas. ¿Será que las infecciones quirúrgicas se pueden prevenir? ¿Y de qué se trata? He escuchado historias como que un paciente entra a una cirugía sencilla, y puede pasar hasta 2 o 3 meses en la clínica porque se le entró una bacteria, como se conoce popularmente. Pues a eso se refiere básicamente las infecciones quirúrgicas. Surgen entonces muchos interrogantes. Uno de ellos es, ¿será que cuando tengo una cirugía pendiente me puedo preparar antes de, o cómo es esa preparación para evitar una infección quirúrgica y que se pueda complicar? Son muchas las inquietudes que tenemos, así que yo los invito para que antes veamos lo siguiente. La cirugía que involucra un corte en la piel puede llevar a una infección en la herida tras la operación. La mayoría de las infecciones por heridas quirúrgicas se presentan en los primeros 30 días luego de la intervención. Las infecciones quirúrgicas causadas por bacterias que penetran a través de la incisión ponen en peligro la vida de millones de personas cada año y contribuyen a la propagación de la resistencia a los antibióticos. Según la Organización Mundial de la Salud, en los países de ingresos bajos y medianos, un 11% de los pacientes operados sufren infecciones. Las recomendaciones van desde simples precauciones, como bañar o duchar al paciente antes de la intervención, o la mejor forma de que el equipo quirúrgico se limpie las manos, hasta orientaciones sobre cuándo utilizar antibióticos para prevenir las infecciones, los desinfectantes que hay que emplear antes de la incisión o las suturas que hay que usar. Estudios revelan que la aplicación de diversas medidas preventivas reduce significativamente los daños de las infecciones quirúrgicas. ¿Cómo prevenir este tipo de infecciones? Hoy, en Su Médico en Casa. Así que los invito para que estén muy atentos a esta información que es de suma importancia, si no es que decimos de vital importancia. Hay pacientes o grupos poblacionales de mayor riesgo que otros para que de pronto una bacteria en el momento de la cirugía le pueda entrar a su cuerpo. Hay pacientes con ciertas condiciones, de eso hablaremos hoy en Su Médico en Casa. Los invito para que se pongan cómodos y se queden con nosotros durante los próximos minutos. Bienvenidos. Comenzamos Un Médico en Casa. Gracias por estar nuevamente con nosotros con este tema tan importante. Vamos a hablar de las infecciones quirúrgicas, cómo prevenirlas además, qué puede pasar, cuál es la preparación tanto del equipo médico como del paciente. Nuestras líneas telefónicas 232-4604 y 018-515015 para que participen con sus preguntas. También estamos en redes sociales, en Twitter, numeral Su Médico en Casa, @Teleantioquia, y en Facebook nos encuentran como Canal Teleantioquia. A esta hora saludamos a la doctora Diana Esmeral. Ella es médica epidemióloga, jefe de epidemiología de la Clínica Las Vegas. Gracias por estar acá, doctora. Bienvenida, qué gusto que nos acompañe. Muchísimas gracias, Yasmín. Y con este tema tan importante, doctora, porque es que muchas veces escuchamos historias a diario de pacientes que ingresan a una cirugía y que muchos de ellos no salen, o muchos salen pero con algunas condiciones delicadas porque se le complica la cirugía debido a las infecciones o las bacterias. ¿Son muy comunes? Son muy comunes, es más, es la infección asociada a la atención en salud más frecuente a nivel mundial. Tiene un alto impacto a nivel de la salud poblacional, evidentemente, pero también a nivel económico, porque eso claro, impacta económicamente a las entidades, instituciones que prestan los servicios de salud, pero sobre todo a nivel también psicosocial, porque son pacientes que quedan una larga estancia, que de pronto tienen que estar en una unidad de cuidados intensivos por mucho tiempo.
eso genera un poco de impacto y son muy frecuentes. Doctora Diana, ¿en qué consisten las infecciones quirúrgicas? ¿Qué son? Bueno, las infecciones quirúrgicas son, valga la redundancia, esas infecciones que se producen en los pacientes que son intervenidos quirúrgicamente, ¿cierto? Desde la primera incisión, cuando nosotros abrimos la piel, enseguida se va a producir como una solución de continuidad, como si agrediéramos esta parte que nos cubre a todos, porque la piel es el órgano más extenso de nuestro cuerpo, y por ahí puede introducirse cualquier bacteria, cualquier microorganismo, incluyendo un hongo, que pueda generar una infección de sitio quirúrgico. ¿Cuáles pueden ser las causas, o hablemos también de esos factores de riesgo que son bien importantes? Porque muchas veces decimos, bueno, es que estaba en la clínica y allá fue que sucedió el episodio, ¿cierto? Allá fue que se complicó el paciente, pero entonces el paciente requiere antes de una preparación para prevenir, si es que se puede hablar de prevención. Sí. La mayoría de nuestras infecciones asociadas a la atención en salud o las infecciones de sitio quirúrgico son prevenibles, la mayoría. Pero hay factores intrínsecos del paciente que muy posiblemente las entidades, el personal asistencial, el personal médico les queda muy difícil controlar. Por ejemplo, un paciente que está inmunosuprimido, que está desnutrido, que tiene antecedentes de cáncer, que está sometiéndose a quimioterapias, que ya tiene las defensas muy bajitas, son pacientes que están muy propensos a tener una infección de sitio quirúrgico. Entonces hay que tener mucho cuidado con ellos, y para eso todas las instituciones de salud que se basan, que tienen sobre todo tercer nivel, UCIs, que tienen alta carga bacteriana por la rotación de pacientes, tienen que tener un equipo interdisciplinario para controlar las infecciones. Entre eso siempre está un infectólogo acompañado del epidemiólogo para poder prevenirlas, y hay protocolos, la profilaxis antibiótica, toda la parte de limpieza y asepsia que tiene que ser estricta. Pero hay otras que no podemos controlar, que son esos pacientes que ya vienen muy enfermitos o que vienen con bajas defensas, o que tienen una perforación intestinal, que ya tienen de pronto contaminantes en su abdomen. Va a ser muy alta la probabilidad que se puedan infectar. Por eso decíamos ahora que no todos los pacientes son iguales. Ella mencionaba específicamente los pacientes con cáncer. Doctora, no conociendo mucho del tema, cuando hablamos de quimioterapia, si me voy a otro escenario, que no estamos hablando de un quirófano, sino cuando se le practica la quimio a un paciente, ¿es susceptible también de una infección de pronto? Y no estamos hablando de quirúrgica, sino una infección. De cualquiera. Una bacteria que puede estar en el ambiente. Hasta cualquier gripa normal, cualquier influenza de cualquier paciente le puede generar a este tipo de personas que ya están inmunosuprimidas, generarles cualquier tipo de infección adquirida, ¿cierto? Por gérmenes oportunistas, que de pronto personas competentes como tú y yo, inmunocompetentes, no nos podría dar, pero a ellos sí. Así es. No solamente a los pacientes con cáncer, los pacientes con lupus. Claro que sí, que son más vulnerables. También los pacientes que conviven con VIH. O sea, todo lo que tenga alteración de las defensas le va a generar un factor de riesgo mayor. Son más sensibles entonces, están preparándose de pronto, tienen una cirugía próximamente. Esta información es muy importante. Yo los invito para que participen en el tema del día. Estamos hablando de prevención de infecciones quirúrgicas. Nuestras líneas telefónicas 232-4604 y 018-051-5015. Doctora, ¿cómo se manifiestan? ¿Cuáles son los síntomas de una infección quirúrgica en caso tal de que se presente? Y cómo reaccionar frente a una infección. Bueno, lo más importante es que cuando el paciente egresa de la clínica, del hospital, de la institución donde le haya sido atendido, tienen que entregarle unas recomendaciones específicas del cuidado de la herida quirúrgica y unos signos de alarma para que tempranamente detecten si se está infectando y consultar. ¿Por qué? Porque puede empezar por la piel, pero si no nos ponemos... Pensamos que es una bobadita, ya después pasa a tejido celular, al músculo y puede llegar hasta el hueso o alguna víscera hueca y ya es una complicación mayor. Al estómago, al hígado, al pulmón. Entonces es por eso muy importante que tengan pendiente que detectarlas tempranamente es si la herida está roja, si está caliente, si de pronto el punto... La herida es la de la incisión. La herida de la incisión, claro que sí. En muchas ocasiones hay veces que no empieza desde afuera, sino desde adentro. Entonces los pacientes empiezan con fiebre, empiezan a vomitar, tienen intolerancia a la vía oral, dolor abdominal en caso de que haya sido abdominal o dolor torácico en caso de que haya sido
una toracotomía, ¿cierto? Entonces, o dolor en la rodilla, si me hicieron una prótesis de rodilla. Y es que es tan fácil adquirir una bacteria en medio de una cirugía a través de la incisión. He conocido casos, rápidamente, entre paréntesis, antes de saludar a Marta, de una persona, por ejemplo, que ingresa por un dolor de muela porque le van a extraer una de sus cordales, y sale a los 6 meses de la clínica, porque precisamente por una infección quirúrgica. Así que hay que estar muy atentos. Ahorita la doctora nos dará algunas recomendaciones y hablaremos específicamente de esos cuidados que hay que tener también en el quirófano. Marta, se encuentra en Sabaneta, bienvenida y la escuchamos. Hola, para preguntarle a la doctora. Adelante. Imagínese que yo tengo 12 días que me hicieron una cirugía de intestino. Y mira que hoy he pasado muy indispuesta y abajo estoy sangrando. Primero me salió un aguasangre y en este momento estoy sangrando y ahorita tenía como escalofrío, estaba muy desalentada hoy. ¿Hace cuánto fue la cirugía, Marta? Que a mí como que me olvidan las cosas. Bueno, esperemos. Muy poquito, así como 8 días. Muy bien, vamos a ver entonces. Hace 8 días estaba en el hospital. Vamos a ver entonces qué le recomienda a la doctora Diana. Gracias por acompañarnos hoy en Su Médico en Casa. Y bueno, ¿qué podría hacer? ¿Cómo diagnosticar unos síntomas? Y no estamos hablando de una infección ni mucho menos. Y también qué papel juegan los antibióticos en ese cuidado postoperatorio, porque ella ya está en su casa. Importante. Tenemos que tener pendiente nosotros como pacientes que una infección se puede presentar desde el primer día que me operaron. No tenemos que esperar que sean 8 o 10, no. Y hasta 90 días después de la operación. ¿Listo? Sí. Es muy importante para no creer que de pronto porque me operaron hace 2 meses no se me puede infectar. Sí, listo. Pero en este caso que tuvo una cirugía intestinal, muy probablemente haya tenido antibióticos profilácticos y si de pronto tuvo alguna contaminante, le tuvieron que haber enviado antibióticos para la casa. Pero si ya te sientes indispuesta, si tienes dolor, si tienes escalofríos, es preferible que consultes. Es mucho mejor consultar, insistir, no se queden en la casa. Miren que una infección, una bacteria no vive normalmente en nuestro cuerpo, ni en nuestras cavidades, ni mucho menos en nuestra sangre. Y si en cualquiera de ellas puede llegar a la sangre, nos puede generar una infección sistémica y es severa. Entonces es preferible que mejor consultes para que te evalúen sobre todo la herida y te tienen que hacer exámenes. Listo. Ya sabe entonces, señora Marta, qué debe hacer, consultar a urgencias, porque bueno, ya han pasado algunos días, pero no es normal. Está con nosotros Gloria, en el municipio de Caramanta. Bienvenida y la escuchamos. ¿Cuál es su pregunta? Gloria. Pues la pregunta mía fue que a mi hermano lo operaron de un meningioma, pero algo que me pareció muy extraño era que no le mandaron ni antibióticos y cuando pues ya lo remitieron para la casa, pues le mandaron era como más para la presión y él fue un hombre muy saludable, mucho, muy alentado. Pero desde que él salió de la cirugía, él le salía líquido por la herida, entonces yo lo llevaba y le mandaban una cosa, que le mandaron algo para retenerle líquidos, pero nunca un antibiótico. Y siguió y estuvo así en el hospital de entre ir y venir 2 meses. Sí. Y a la final terminó muriéndose porque le entró una bacteria que hasta le comió el hueso. Entonces yo digo, fue descuido de parte del personal, o sea, muy bien atendido y no tengo ninguna queja. Pero sí me extrañó que en ningún momento, ni antes ni después, le mandaron ningún antibiótico. Pues gracias, señora. Sí, doña Gloria. Pues yo me preocupé y yo decía, pero ¿por qué? Claro. Si es que una cosa de esa, lo primero, y a todos los pacientes le mandaban antibióticos, menos a él. Y lo que me duele es que él salió muy bien de la cirugía, pues, dentro de lo normal. Pero señora Gloria. Siempre lo mató la bacteria. Pues muchísimas gracias, de verdad, por compartir este testimonio tan valioso con nosotros y con los televidentes, porque era lo que decíamos al comienzo del programa. Muchas veces podemos entrar a una cirugía, pero ¿qué pasa después de esa cirugía? ¿O qué puede pasar en el quirófano también? Hablemos de esa preparación, doctor, antes de salir a la pausa, muy breve, en 1 minuto más o menos, de esa preparación, tanto de la asepsia que hay que tener en ese quirófano, o sea, ya nos explicaba ahorita que hay pacientes mucho más vulnerables que otros también, pero entonces, ¿qué cuidados irían después
dependiendo del tipo de paciente. Ok, de intraquirófano lo más importante es saber si el paciente amerita profilaxis o no quirúrgica, antibiótica. Tenemos que comprender que los antibióticos no son jarabes, entonces hoy en día somos muy estrictos con el manejo del antibiótico porque hay una alta resistencia bacteriana a nivel mundial, sí. Y Medellín, sobre todo Medellín, tiene una carga bacteriana de resistencia muy alta que ya está llegando como a una base. ¿Por qué, doctora? Porque nos trajeron una bacteria extranjera en algún momento de Israel en el 2008, no puedo decir dónde, pues llegó acá, les parece? Generó un brote, una epidemia en una institución y posterior a eso se extendió por el resto de Medellín. Entonces quiero que sepan que estamos muy ante un panorama muy complejo y por eso hoy en día los epidemiólogos y los infectólogos trabajan de la mano para poder controlar las infecciones porque es un problema de salud pública. Entonces, en este caso lo más importante es la profilaxis quirúrgica, claro, la limpieza de la herida, la asepsia y la antisepsia, el lavado de manos quirúrgicos de todo el personal quirófano, que la cirugía esté completamente, el quirófano esté completamente limpio y desinfectado, y para eso se hace con insumos de alta eficiencia, entonces utilizar como todo lo que tenga que ver estéril, completamente estéril, para poder atender al paciente de la manera más segura. Eso es lo más importante, que nos quede claro qué se puede hacer o qué se debe hacer después de qué precauciones hay que tener o qué medidas hay que tomar después de una cirugía. Y más recomendaciones las tendremos después de la siguiente pausa, como también tenemos unas llamadas pendientes, nos dan un minutico y enseguida regresamos con ustedes y con el tema del día, cómo prevenir las infecciones quirúrgicas. Volvemos. Regresamos a Su Médico en Casa. Gracias por continuar con el tema del día. Estamos hablando de las infecciones quirúrgicas, cómo prevenirlas. Estos dos datos son bien importantes para que tomemos nota. Las heridas quirúrgicas pueden infectarse por microbios que ya se encuentran en la piel, que lo mencionaba ahorita la doctora, y que se propagan a la herida. Microbios que están dentro de su cuerpo o que provienen del órgano en el que se realizó la cirugía, y microbios que se encuentran en el ambiente a su alrededor, como los instrumentos quirúrgicos o en las manos del proveedor de atención médica. Usted corre un mayor riesgo de una infección de herida quirúrgica si tiene diabetes mal controlada, por ejemplo, tiene problemas con el sistema inmunitario, presenta sobrepeso u obesidad, fuma, toma corticosteroides o se realiza una cirugía que dura más de 2 horas. Sin antibióticos eficaces para prevenir y tratar las infecciones, la quimioterapia del cáncer, las intervenciones quirúrgicas como la cesárea o las prótesis de cadera y los trasplantes de órganos se volverán mucho más peligrosos y aumentarán las estancias en el hospital, los costos médicos y la mortalidad. La aplicación de diversas medidas preventivas reduce significativamente los daños de las infecciones quirúrgicas. Saludamos a Margarita, que se encuentra en la ciudad de Bogotá. Bienvenida y la escuchamos. Sí. Muchas gracias. Adelante. Yo tengo una batería que me infectaron a mí cuando me operaron. Sí. Hace 6 años. La batería es Shirazi, se llama. ¿Sí? Sí, señora. Esta batería creo que se ha posesionado en el riñón, porque como es manda por todo el cuerpo, pero se ha posesionado en el riñón. ¿Y qué ha hecho usted? Me dan unos antibióticos, y esos antibióticos me pasan en el momento en que me tomo eso, ¿sí? Pero luego vuelvo a tener recaídas muy fuertes y cada vez tengo recaídas más fuertes. ¿Y cuál es su pregunta? Yo lo que quiero preguntar es si es que esa batería no la pueden sacar, no la pueden erradicar, porque es lo que pasa, porque son 6 años yo sufriendo con esto y que me dan recaídas muy fuertes. Muy bien. Pues Margarita, gracias por acompañarnos hoy en Su Médico en Casa y yo la invito para que esté muy atenta a la respuesta de la doctora Diana. Gracias por estar en Su Médico en Casa nuevamente, doctora. Bueno, me queda la duda si fue una infección. ¿Qué tipo de bacteria? Ella nos habla de una bacteria. Pero dice que está confinada al riñón, entonces asumo que es una infección urinaria recurrente. Hay factores predisponentes para eso. Considero que es muy importante evaluar, sobre todo con los urocultivos y los exámenes que le hacen, y si no hay una mejoría al tratamiento continuo, es mejor que lo vea un infectólogo, porque ya el infectólogo va a saber exactamente cómo va a manejar
a ese paciente con base en qué antibiótico, porque los antibióticos deben ser dirigidos, no por tomarlos. No compremos antibióticos en las farmacias, no nos tomemos el matrimonio que nos recomienda el farmacéutico. De verdad, el antibiótico debe ser enviado por un profesional de la salud. Importante esa recomendación. Conclusión del tema, doctora, recomendaciones finales para los recomendaciones, lo más importante es, si tenemos claro que vamos a ser intervenidos quirúrgicamente, alimentémonos bien, ¿cierto? Tomemos abundantes alimentos que tengan proteínas, que tengan vitamina C, que tengan antioxidantes. Las frutas que tienen la mayoría de antioxidantes son los arándanos, la naranja, que tengan fibra. Alimentémonos adecuadamente, tomemos mucha agua, disminuya las personas que consumen, tienen un alto consumo del tabaco, disminúyanlo, porque el factor de riesgo del cigarrillo no solamente es para infecciones, es para muchas enfermedades. Doctora Diana Esmeral, gracias por acompañarnos en Su Médico en Casa con este tema tan importante. El mensaje es muy claro. Ustedes también, gracias por su compañía. Que tengan una feliz noche y un feliz día para quienes están con nosotros en las mañanas. Ya viene Su Caso en Casa. Chao.